Muy buenos días chicos de sexto año básico. Como todas las semanas traemos la clase de la asignatura de historia. Esta clase es la número 3 de la unidad y la clase se denomina Primera Junta Nacional de Gobierno y Patria Vieja. Y el objetivo de esta clase es identificar las características de la Patria Vieja por medio de diversas fuentes. A principios del siglo XIX, por Europa, el conquistador Napoleón Bonaparte extendía todo su ejército sobre este continente, conquistando reinos y territorios. Y es así como llega a España y detiene al rey español Fernando VII. Entonces los súbditos americanos se preguntan si nuestro rey, que nunca vino a este territorio, está detenido pero aún así nos gobierna. ¿Quién nos gobernará ahora? ¿Nos gobernará Napoleón Bonaparte? Y es entonces como las colonias americanas toman la decisión de no reconocer el gobierno de Napoleón Bonaparte y aprovechan esta instancia para formar diversas juntas de gobierno por toda América, para decidir qué hacer mientras el rey está encarcelado. Las colonias americanas aprovecharon esta detención del rey Fernando VII y fueron formando diferentes juntas de gobierno, es decir, se reunieron principalmente las autoridades criollas de los territorios para tomar una decisión. Si bien podían decidir independizarse de la corona española o bien esperar a que el rey fuese liberado para que luego él siguiese su gobierno. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en 1808 ocurre la detención del rey Fernando VII por parte de Napoleón. Y en ese mismo año ya ocurre una junta de gobierno en Montevideo. Posteriormente, en 1809, ocurren diferentes juntas de gobierno, tanto en Chuquisaca, tanto en La Paz y también como en Quito. Y en el año 1810 ocurre lo mismo en Bogotá, Buenos Aires y en nuestro territorio, en Santiago. Entonces, ¿qué nos llama la atención del proceso de independencia de las colonias americanas? Estas ocurren en varios lugares de América y comienzan a ocurrir en el año 1808, es decir, las colonias americanas aprovechan la detención del rey Fernando VII en España por parte de Napoleón para poder tomar una decisión. O bien esperamos a nuestro rey que lo liberen y nosotros gobernamos por mientras, o bien nos independizamos completamente. Y estas juntas de gobierno son hechos simultáneos, es decir, ocurren casi en la misma temporalidad, en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. A eso hacemos referencia cuando los hechos históricos son simultáneos. Y si nosotros vamos a nuestro país, podemos afirmar que la primera Junta Nacional de Gobierno ocurre el 18 de septiembre de 1810, el cual es conocido como el Día de la Independencia de nuestro país. Pero vamos a ir viendo dentro del desarrollo de esta unidad que el 18 de septiembre solo se decide instaurar esta junta de gobierno. ¿Para qué? Para decidir jurar lealtad al rey Fernando VII y la cual va a proponer gobernar nuestro país mientras que el rey esté encarcelado. Entonces, ¿qué proponía esta junta de gobierno? Cuando el rey fuese liberado, se le devolvía el poder a Fernando VII. Pero esta fue la primera instancia, el primer esbozo de poder buscar un Chile independiente. Y con este hecho, con la primera Junta Nacional de Gobierno ocurrida en el 18 de septiembre de 1810, se da inicio al periodo de la Patria Vieja en Chile. ¿Qué se indicó en esta acta de la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810? Principalmente lo siguiente. Decía: el muy ilustre señor presidente y señores de su cabildo, congregados con todos los jefes de las corporaciones, prelados de las comunidades religiosas y vecindario noble de la capital, dijeron que siendo el principal objeto del gobierno y del cuerpo representante de la patria, el orden, quietud y tranquilidad pública.
Todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre de don Fernando VII. ¿Qué se puede concluir de esta acta? Primero, que se busca crear un gobierno provisorio por mientras que Fernando VII esté encarcelado en España, porque la idea era devolver el poder al monarca español. Pero también acá se esboza la creación de instituciones, principalmente respaldadas por el pueblo. Eso es una clara característica del periodo de la Ilustración, darle más poder al pueblo a través de la creación de las instituciones. Y este liderazgo, ¿quién lo va a ejercer? Principalmente la élite criolla, es decir, los españoles o los hijos de los españoles nacidos en territorio nacional. Y esta es la línea de tiempo del proceso de independencia de Chile. Y vamos a comenzar a ver la etapa de Patria Vieja, que comienza en 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno y finaliza 4 años después con el desastre de Rancagua. En este periodo de Patria Vieja se van a formar dos bandos contrarios, es decir, dos grupos que van a disputar el poder. Por un lado estarán los patriotas, los cuales son fieles a la causa de la independencia de nuestro país, y por otro lado, en el otro extremo, están los realistas, quienes son fieles al rey de España. ¿De qué forma yo me puedo recordar de estos dos conceptos o diferenciarlos? Patriotas buscaban una patria nueva. Y los realistas, que comienza con re, eran fieles al rey de España. Y entre ambos se van a conformar ejércitos y los cuales van a librar batallas en pos de tener el control total de nuestro territorio. Ya les había comentado que la Patria Vieja aborda 4 años de la historia de nuestro país, desde 1810 hasta el año 1814. ¿Qué ocurre en este periodo? Se crea el primer Congreso Nacional, se liberaliza el comercio, es decir, las limitaciones económicas que imponía el monopolio comercial desaparece en nuestro territorio y se crean los primeros símbolos patrios, siendo esa bandera que está ahí la primera de nuestra historia nacional, con franjas azules, blancas y amarillas. También se crea el primer escudo nacional, el cual indicaba en su leyenda la frase post tenebras lux, es decir, después de las tinieblas viene la luz. ¿Quién sería en este caso? Las tinieblas, toda la historia que estaba ligada a la monarquía española. Si la dejaban de lado, salíamos de este oscurantismo y pasábamos a ver la luz en nuestro territorio. A su vez aparecerán dos grandes próceres de la independencia que más de una vez los han escuchado. El primero de ellos corresponde a la figura de Bernardo O'Higgins, quien fue un militar, un patriota y un político criollo que va a encabezar el proceso de independencia en contra del ejército realista. También aparecerá la figura de José Miguel Carrera, que fue un destacado también patriota en este proceso de independencia, también fue jefe de gobierno y el primer general en jefe del ejército. Ambos buscaban la independencia de nuestro país, pero tenían mecanismos muy diferentes para poder concretar este resultado final. Por eso, dentro del ejército patriota van a existir estas dos grandes figuras, la cual también causarán división dentro de este ejército, porque ambos buscaban la independencia, pero de forma muy diferente, y ambos tenían un peso político y militar, eran grandes autoridades militares. Pero esta misma pugna, esta misma división, nos va a ayudar mucho al proceso de independencia y sobre todo va a marcar un antes y un después en lo que fue la batalla o desastre de Rancagua. Pero la monarquía española no se va a quedar tan tranquila viendo cómo nuestro país busca independizarse con su ejército patriota y va a enviar desde España un gran contingente militar para poder aplastar todas las ideas independentistas de nuestro territorio. Y es en este contexto en donde ocurre el llamado desastre de Rancagua
ocurrido en el año 1814. Acá, y debido también a esta división, a este conflicto entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera, es que nunca se pudieron colocar de acuerdo para poder liquidar al ejército realista que ya estaba en Rancagua. Lamentablemente, acá ocurre la derrota del ejército patriota y todo aquel patriota y la persona que apoyaba a este ejército y que vivía en las inmediaciones tuvieron que huir porque sus casas fueron saqueadas por los soldados y también por los vecinos que apoyaban a los realistas. Entonces, el general Mariano Osorio, a cargo del ejército realista español, estableció un tribunal militar para poder juzgar a todos los patriotas que apoyaron la causa independentista y dejó claro que en Rancagua y que en ninguna parte de nuestro territorio se iba a aguantar las ideas patriotas de independencia. Por eso la derrota de los patriotas en esta batalla produce el fin de la patria vieja, la huida principalmente de O'Higgins y Carrera a Argentina, porque si se quedaban acá, obviamente los iban a juzgar y a asesinar, y esto da comienzo al periodo histórico conocido como la Reconquista Española o Restauración Monárquica. Hola queridos estudiantes de sexto, les habla su profesor de música, el profesor Felipe. En la actividad de hoy, que está relacionada con la clase de historia, vamos a hacer la siguiente audición. Doña Javiera Carrera bailaba la resfalosa. Esta canción corresponde al compositor nacional Rolando Alarcón, ¿ya? La canción trata de la historia de Javiera Carrera. Javiera Carrera es famosa por ser una mujer que luchó incansablemente durante el proceso de la Patria Vieja. Y fue conocida por ser una gran defensora de los ideales que tenían sus hermanos, como José Miguel Carrera. Javiera Carrera se definía como una mujer luchadora y de un carácter muy fuerte, una mujer muy inteligente y muy apasionada por todos sus ideales. Eso lo llevaba obviamente a ser alguien importantísimo durante la época de la Patria Vieja. Respecto a la letra de la canción de Rolando Alarcón, nos quiere retratar un poco la personalidad de Javiera Carrera, donde él nos dice cómo soñaba ella con un proceso de independencia de Chile, ¿cierto? Un proceso de independencia que estuviera ligado obviamente no a las manos de O'Higgins, sino que a las manos de los Carrera. En la ficha de audición, queridos estudiantes, ustedes deben completar la audición número 1, el nombre de la canción, que está más arriba, quién toca la canción, en este caso Rolando Alarcón, los instrumentos, pueden ponerle mucha atención a eso, la velocidad de la canción, el volumen, si es suave o ruidosa, el país o lugar de origen, el idioma en el cual está cantada la canción y de qué trata la canción. Eso es, queridos estudiantes, espero que les vaya maravilloso esta semana en clases y nos estamos viendo. Bueno chicos, pasamos a la actividad de esta clase, la cual está articulada con la actividad de música. Recuerden que si alguno de ustedes puede imprimir el documento que se les envió mediante su profesor jefe, pueden hacerlo. Y los que no, recuerden escribir por tema de optimización de tiempo solamente el número, la letra de la alternativa correcta y en este caso copiar completamente la ficha de audición en su cuaderno. Guía de actividades de la clase 3, Primera Junta Nacional de Gobierno y Patria Vieja. Pregunta número 1. ¿Cuál es el orden correcto de las etapas de la independencia de Chile según la línea de tiempo? Número 2. ¿En qué periodo fueron creados los primeros símbolos patrios? Lee el documento para responder las preguntas 3 y 4. Extracto del acta de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Pregunta número 3. Según el extracto del documento, ¿se habla de la idea de independizar nuestro país? Pregunta número 4. ¿En quiénes debía centrarse la creación de instituciones? Pregunta número 5. ¿Qué hecho histórico marca el término de la patria vieja en Chile? Y pregunta número 6.
¿Qué personaje histórico participó en el proceso de independencia de Chile? En el ítem número 2 deben escuchar en una primera instancia la canción Doña Javiera Carrera bailaba la resfalosa y después de haber leído la letra pueden completar la siguiente ficha de audición. Y la pregunta de cierre de la clase es la siguiente. ¿Por qué creen ustedes que el proyecto de la patria vieja en nuestro país fue de tan corta duración? Y esta pregunta la vamos a responder en el comienzo de la siguiente clase y cápsula. Que les vaya muy bien la actividad y que tengan un buen día.